Buenas tardes, queridos amigos. Soy Carla Díaz y en esta ocasión tengo el privilegio de estar nuevamente con el profesor Antonio Piñero. ¿Cómo está, profesor? Yo estoy muy bien, y tú, Carla, te veo muy bien, y supongo que tus amigos estarán bien a pesar de los pesares. A Exactamente. pesar de lo que ocurre, estarán, bueno, al menos aguantando y con la esperanza de que todo mejore. Así es, profesor. Muchas gracias. Profesor, respecto al estallido social que ha surgido tanto aquí en Chile como en diferentes países de Latinoamérica, surge mi pregunta y la pregunta de varios compañeros en redes sociales por el actuar y las contradicciones que hay en las opiniones de los evangélicos. Sabemos que los cristianos evangélicos tienen diferentes denominaciones, tienen variadas doctrinas, pero hay un versículo que causa curiosidad, que es Romanos 13:1. Los gobernantes que tenemos hoy en día en los diferentes países de Latinoamérica son gobernantes impuestos por Dios. Detrás de todo eso hay un propósito de Dios tan divinamente impuesto, o ese versículo no aplica a estos tiempos. Bueno, bien, quiero decirte que yo escribí sobre eso en mi comentario a la carta a los romanos en el libro mío sobre Pablo. Y entonces lo admití como una doctrina paulina. Pero luego, reflexionando y hablando con colegas y dando vueltas, me he dado cuenta que posiblemente, como otros muchos textos, que hay bastantes textos, de unos más grandes y otros más largos, que sea una interpolación, es decir, una mano que no es de Pablo, ha metido ahí ese trozo. ¿Y por qué? Porque estamos, digamos, con un lenguaje que corresponde a una época muy posterior. Pongamos, por ejemplo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, que no está escrito por Pablo. Eso está escrito por un discípulo de Pablo. Pues bien, en ese momento, la Iglesia lo que le interesa es estar tranquila y pasar desapercibida. Y entonces, como la institución, ya sabes que son judíos, muchos, y judeocristianos. Primero, en el judaísmo siempre se ha pensado que, aunque el rey al principio no le gustaba a Dios, pero desde la época de David, ya sabes, si tú lees 1 y 2 Samuel, Dios, Yahvé, parece enojado con que el pueblo no quiera ser gobernado por jueces, es decir, por, digamos, manos derechas de Yahvé, sino por un rey. El ser gobernado por un rey lo interpreta Yahvé como si el pueblo se aparta de él. Y le molesta. Y ciertamente Saúl le molesta. Pero Yahvé cambia. Y a partir de 2 Samuel 7, el profeta Natán le dice a David que su reino permanecerá eternamente y que de él saldrá, o sea, de la progenie de David saldrá un rey cuyo trono y cuyo reino pues durará para siempre. Es decir, se está hablando ya de una suerte de Mesías, aunque todavía no se aplica. Pues bien, por una parte, los judíos pensaban, por tanto, que la realeza era justa e impuesta por Dios. Y por otra parte, en el mundo en el que escribe ya Pablo, en Romanos, que probablemente es del año 58, y más tarde, si esto es una glosa, en 1 Timoteo, ha pasado mucho tiempo desde que Augusto, en el año 31, venció a Marco Antonio, 31 antes de Cristo, se proclama príncipe. Él no se llama Augusto ni emperador. Bueno, imperator sí, porque es el jefe, imperator es el general, pero se llama príncipe. Princeps quiere decir en latín el primero entre los pares, el principal, pero que es igual a los otros, ¿vale? Pero desde entonces toda la política de Augusto y toda la política de los emperadores está orientada a decir que el emperador es como el sol, que es uno para todos, y lo mismo que hay uno, Zeus, o una divinidad por encima, que está por encima de todos los dioses, del mismo modo, un emperador tiene que mandar sobre todos los reyes de la tierra. En una palabra, hay una política, tanto judía como romana, en la que favorece al poder establecido y afirma que ese poder viene de Dios. Por lo tanto, cuando la Iglesia
pongamos en época de primero Timoteo, yo calculo que será en el año 90 o por ahí aproximadamente, es decir, ya Pablo ha muerto, si muere en el 64, que no lo sabemos, es decir, en época de Nerón, como dice la tradición, pues han pasado 30 años, más o menos. Pues entonces no me extraña que alguien glose la epístola a los romanos y meta ahí, digamos, esa morcilla, es una morcilla ahí metida entre el final del capítulo 12 y el versículo 8 del 13. Ajá. ¿Y cómo se puede saber? Pues porque Pablo no tenía ese pensamiento, a Pablo no le preocupaba eso, porque Pablo estaba totalmente convencido de que el mundo se acababa enseguida. Y entonces tú me dirás, bueno, Miguel, eso explicaría, por ejemplo, que Pablo no luchara contra la esclavitud. Por ejemplo, epístola a Filemón, que no lucha contra la esclavitud. Ni en primera Corintios 7 tampoco dice nada de que los esclavos se liberen. Bueno, es cierto y podrías decir, bueno, pues también pudo decir que los cristianos pagaran los impuestos. Pues efectivamente, pudo decirlo y por eso se coló ahí. Y nosotros no tenemos ningún argumento compulsivo, constriñente, obligatorio, es decir, que tú tengas que decir, bueno, me rindo. No, simplemente es un argumento que no pega, eso no pega con el resto de la epístola a los romanos y que si tú lees el capítulo 12, bien, empalma todo el pensamiento de Pablo. Bueno, pues muy bien, pues estupendo. Entonces, yo no te puedo decir, solo sí que te puedo decir que en tiempo de quien interpoló eso, que debe ser en torno al 90, los primeros cristianos probablemente estaban imbuidos tanto por su trasfondo judío como por su trasfondo romano, de que el emperador era el no va más y que había que obedecerle. Por lo tanto, probablemente, ¿sabes lo que habrían hecho? Yo creo, se habrían quedado en casa. Ajá. No habrían salido. Entre otras razones también, porque las manifestaciones en el mundo antiguo estaban prohibidas. En el mundo romano, la gente no lo sabe, no había tanta libertad como ahora. Mira, para reunirse más de 10 o 15 personas, en la época de Julio César, en la época de Augusto, en la época de Tiberio y más tarde, y si te reunías, por ejemplo, en una asociación para comer con tus amigos en honor de un dios, pues Baco, o sea, Dioniso, o Zeus, o Hera, o cualquier divinidad, necesitabas un permiso. La policía, en Roma y en otros sitios, estaba infiltrada en todas partes. ¿Sabes qué hubiera ocurrido si hubiera habido una manifestación en Roma? Que la guardia pretoriana habría salido de sus cuarteles y habría matado a todos los manifestantes sin piedad alguna. Es decir, en aquella época ningún gobernante permitía ninguna broma. Tú ten en cuenta que tenían derecho a juicio, a pena de muerte, no daban cuenta a nadie. Por ejemplo, Herodes el Grande, ¿no? Que fue el rey más grande que ha tenido Israel. Aunque les moleste a los judíos, el rey más grande. ¿Tú crees a cuánta gente mató Herodes en su vida? Pues a un montón. ¿Quién le pidió cuentas? Nadie. No había un organismo de los derechos humanos en aquellos años tampoco. Nada. Aunque Augusto se cuenta que cuando Herodes mató a 2 de sus hijos que había tenido con la mujer que más amaba, era María Media, la que él asesinó. Pero cuentan las historias que luego se le aparecía en sueños y se arrepintió mucho de asesinarla. Mató a sus 2 hijos, dijo Augusto haciendo un juego de palabras que solo se entiende en griego. Dice, casi sale mejor ser un cerdo en el reino de Herodes, que a lo mejor te matan muy tarde, que no ser su hijo.
porque hijo en la pronunciación era ios y cerdo era también ios. Y entonces Augusto en griego jugó con hijo y cerdo y dijo de Herodes que un cerdo tenía las mismas posibilidades que morir que un hijo suyo, o un hijo suyo igual que un cerdo. Es decir, te quiero decir que en la antigüedad no había ningún derecho. No, es decir, plantear qué harían los primeros cristianos, sinceramente, es desconocer qué es lo que pasaba en el imperio en los primeros cristianos. Pero yo te doy una realidad más profunda. Te digo que ellos, probablemente ellos, casi seguro, habrían dicho, no, yo me quedo tan tranquilo en casa porque el poder viene de Dios. Y además me quedo tan tranquilo en casa porque como salga, me cortan el cuello a la primera de cambio. Claro que sí. Profesor, para O entender sea, entonces... que no se puede pasar. ¿Entiendes? Es una pena. La mayoría de los predicadores aplican muchas cosas del Evangelio a la edad nuestra sin caer en la cuenta que no tiene nada que ver una época con la otra. Claro, Y que a veces lo que te parece que es muy claro no lo es. Y en este caso no lo es. ¿Queda claro? muy claro. Y estos versículos que usted cree que son interpolación es de Romano del 12:31 al 13, versículo 8, ¿cierto? O sea, versículo 7, 13, Hasta 1, 7. ok, Hasta el 7, 7 hasta el 7. versículos del capítulo 13. Ya, y el 13, último 1, del versículo del capítulo 12. desde el último del capítulo 12, cuando tú pasas la página o hay un espacio y comienza el 13, hasta el versículo 7, 7. inclusive. ¿Mm? Ok. Incluido. Profesor, ¿Jesús era un revolucionario? Jesús. Yo distingo. Jesús es un sedicioso y revolucionario. Si tú lo entiendes como sedicioso, eras revolucionario. Si tú lo entiendes porque predicó que los últimos serían los primeros y los primeros los últimos, Jesús era un revolucionario. Pero si tú entiendes que Jesús revolucionario era un hombre que iba todos los días con la espada, que tenía un ejército y que estaba convencido de que su pequeño ejército, con 200 o 300 hombres, iba a machacar a los romanos, creo que estamos muy equivocados. Ajá, okay. Estoy convencido de que Jesús pensaba que el milagro, fíjate lo que te digo, de ordenar el caos de este mundo, que Israel estuviera tan mal, que el mundo fuera tan perverso, eso sería un milagro y lo haría Dios, harto de los seres humanos, con sus ángeles. Yahvé es el Señor de los ejércitos, pero no de los ejércitos de la tierra, sino de los celestiales, que tienen mucha más fuerza. Un ángel ya puede más que todos los ejércitos, pues no te quiero decir 12 legiones de ángeles. Eso es lo que esperaba un judío fanático piadoso. Entonces, ¿qué es un sedicioso? Un sedicioso, y eso era Jesús, es aquel que predica un reino de Dios en la tierra de Israel donde no cabe Tiberio, donde no cabe Poncio Pilato, donde no cabe Anás y Caifás, donde no caben todos los mercaderes que están robando al pueblo. Es decir, va contra el imperio directamente. Es lo mismo que si yo ahora mismo me voy a Puerto Rico, fíjate, que es un estado adosado, ¿no? O mejor, vete a Texas, que hay algunos que tienen un movimiento, a Texas, ¿no? Que tienen algún movimiento, digamos, secesionista, y que yo ahora mismo, pues monto un partido en el que abogo por la secesión de Texas de toda la Unión.
Probablemente tendría muchas dificultades. No sé cómo reaccionaría el Estado federal, si enviaría policías o no. Probablemente sí, si esos fueran violentos. Pero Jesús no era demasiado violento, aunque estaba rodeado de violentos. Yo no digo que Jesús no tuviera discípulos armados, los tenía. Y la prueba es el prendimiento, el arresto en el episodio de Getsemaní, ¿no? Pero tú sabes con quién, imagino yo, más parecido, con qué personaje del Antiguo Testamento. Yo me imagino que es con Gedeón. Gedeón en el libro de los jueces aparece como con un ejército como de 30.000 hombres, ¿no? Y tiene que luchar contra los enemigos de Israel. Si era, me acuerdo ahora, yo creo que eran los amalecitas o cualquier otro, da igual. Y Dios le dice ni hablar. Yo tengo que demostrar quién soy yo. Y le va quitando hombres, ¿a que sí? ¿No te acuerdas de esa historia? Dice, Claro. 30.000 son muchos. Y va quitando 10.000 y 20.000 y al final se queda, ¿sabes con cuánto? Con 300, apenas 300. Se va a pelear 300 contra 300.000 y los ganan, los derrotan. Eso es lo que pensaba. Jesús es un hombre de la Biblia. En el mundo de Jesús todo era posible. Las leyes de la naturaleza no valían para nada porque Dios puede cambiarlo todo. Claro. Es un mundo de resurrecciones. Fíjate tú, resurrecciones, paralíticos que corren, Un mundo mudos bien que espiritual. hablan, ciegos que ven. Un mundo prodigioso, prodigioso, que con 5 peces, o con 5 panes y 3 peces das de comer a 5.000, sin contar a las mujeres y a los... Claro. Entonces, en ese mundo cabe todo. Esa es la mentalidad de Jesús. La gente no cae en la cuenta. Jesús es un judío del siglo I y piensa muy distinto de nosotros. Muy distinto. Estaba yo, creo, te queda claro, yo creo que Jesús no es un revolucionario armado. Mejor, Jesús no es un guerrillero. Jesús no tiene un ejército. ¿Pero cómo va a tener un ejército un individuo que es un muerto de hambre? Dirían los romanos. Este es un muerto de hambre, que resulta que tiene unas cuantas mujeres que van detrás que les tienen que dar de comer porque ellos no tienen dónde caerse muertos. Y ahí tienes a María Magdalena y a Juana y a Salomé y a otras mujeres de Galilea que les acompañaban y les soportaban, les sustentaban económicamente. Y que iban a un sitio y tenían que hospedarse en casa de quien los recibiera y comer lo que les dieran. Es decir, el Evangelio los pinta como más pobres que las ratas. ¿Tú crees que tienen dinero, aunque tuvieran amigos en Jerusalén, que los tendrían para comprar armas? ¿Tú lo crees? No. A lo mejor tendrían 100, 200 seguidores galileos, ¿no? Que empujaban a Jesús y que le decían, no, tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Jesús nunca se encontró a gusto con eso. Estoy convencido que él se creía más el profeta de Israel. No hay ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento, perdón, mejor, en los Evangelios, en el que aparezca Jesús diciendo yo soy el Mesías. Siempre son otros los que lo dicen de él, pero él nunca lo dice, porque el episodio ese, claro, alguien me dirá, usted es que no sabe el Evangelio. Mire Marcos 14:65, que le pregunta a Caifás, ¿eres tú el Mesías? Dice, tú lo has dicho. Pero vamos a ver, ¿tú cómo sabes que esa escena es real? ¿Quién estaba allí? Claro. ¿Quién pudo contarlo? ¿Quién lo supo? Los diálogos de Pilato, cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de Israel? Y dice, sí, yo soy. ¿Quién estaba allí? Si los mismos evangelios dicen que eso era un diálogo en el que Pilato coge a Jesús y lo mete dentro del palacio. ¿No te das cuenta que no había nadie que lo contara? Entonces, ¿te queda claro? Sí, totalmente, profesor. Un sedicioso es aquel que predica el reino de Dios, cualquiera que predique. Juan Bautista tenía armas, probablemente no tenía ni una. ¿Y qué es lo que dice Flavio Josefo sobre Juan Bautista, no los evangelios? Que Herodes Antipas
temiendo que Juan Bautista era un orador formidable y que si un día le daba por levantar con su palabra a las gentes en contra suya, él era el jefe, el tetrarca de Galilea, pues que la gente iría detrás. Y dijo, y para no tener que arrepentirse, así lo dice Flavio Josefo, y antes de que le pesara no haberlo hecho, cogió a Juan Bautista, lo metió en Maqueronte y le cortó el cuello. Esa es la verdad. Bueno, pues eso es un sedicioso. Juan Bautista, maestro. Jesús, discípulo. Jesús habla como Juan Bautista al principio. Probablemente Jesús no es un Galileo armado. A eso le llamaríamos un revolucionario. Pero alguien dirá, es que en Getsemaní hubo una pelea, ¿no? Sí. Y yo digo, pues sí, probablemente. Y probablemente allí prendieron, arrestaron, no solamente a Jesús, sino a 2 más. Y por eso crucifican a Jesús en medio y a 2 más. El Evangelio, claro, no dice, estos son discípulos. No dice, estos son compinches de Jesús, no se calla. No dicen ni el nombre y los olvida. Pero no podían negar el hecho de que a Jesús lo crucificaron en una crucifixión colectiva, con 2 más, y en Pascua, para que la gente aprendiera. Mira, mira. Y así se explica que los que estaban en la cruz con él, y eso sí lo recogen los evangelios, pues les insultaran y dijeron, tú, que eras el Mesías de Israel, mira dónde estamos. Ajá. En vez de en un trono, sentados allí para juzgar a las 12 tribus de Israel, pues mira, estamos en una cruz. Y protestaban contra él. Probablemente, claro, eran compinches totalmente desanimados. Además, ya no había remedio, ya se morían seguro. Bueno, pues en la época ellos no distinguían, bueno, sí distinguían entre un revolucionario armado y un señor sin armas que provocara un jaleo de orden público. Es decir, Juan Bautista o Jesús eran lo mismo. Y Pilato no necesitaba ni 10 segundos para matarlo. Pues porque era un hombre, como lo cuenta Filón y lo cuenta Josefo, después de la crucifixión, eso pudo ser en el año 30, Poncio Pilato estuvo desde el año 26 hasta el año 36. Estuvo 10 años de prefecto. O sea, mucho tiempo, ¿eh? Pues en el año 35 resulta que salió un loco en Samaria, en el monte Garizim, y empezó a predicar. Oye, ¿no habéis oído? ¿No sabéis que Jeremías en Jerusalén, cuando venían las huestes de los babilonios que acabaron con Jerusalén y con el templo, cogió los utensilios del altar y los escondió en una cueva? Y luego resulta que hizo que la cueva desapareciera y nadie sabe dónde estaban. Pues ahora yo os digo que soy profeta, que ahora esos utensilios van a aparecer en el monte Garizim, en Samaria, con lo cual sabrán todos los judíos que el monte Garizim es donde hay que adorar a Yahvé y no el templo de Jerusalén. Eso dijo. Y empezó a congregar a la gente y a la gente y a más gente. Y claro, allí llegaron, pues a lo mejor 10.000 personas. Y cuando la gente salía, llevaba armas. Hombre, porque si le atacaba a un ladrón, pues ellos sacaban su navaja o su daga o lo que fuera, ¿no? Entonces a Pilato le llegaron las noticias, oye, que están subiendo al monte Garizim miles de personas. Oye, que va a haber una revolución. Mandó una cohorte entera, o 2, desde Cesarea, abajo, hacia el sur, al monte Garizim, ¿y sabes a cuántos mató? ¿Cuántos eran? Los rodeó y mató a más de 3.000 personas. O sea, un individuo que en un día se liquida a 3.000 personas, le importa un comino crucificar a 3, ¿sí o no? Obvio. Y encuentra a un individuo que arma jaleo en una Jerusalén que en vez de tener, pongamos, 20 o 30.000 habitantes, o menos,
resulta que tiene 100 o 125.000 porque estamos en Pascua, ¿tú crees que va a permitir el menor problema? Al menor problema, coge al individuo, aunque sea más pacífico que una patata, pues coge y lo crucifica. Claro, Ese es para Poncio evitar todo Pilato. desorden. Pues claro, ese es el Imperio Romano. Ujú. Uno de los lemas del Imperio Romano, ¿sabes cómo era? Te lo digo en latín y luego lo traduzco. Decían, oderint, que nos odien, dum, mientras que metuant, mientras que nos teman, que nos odian, Mientras nos teman. los pueblos sometidos. ¿A mí qué me importa? Págame el impuesto, que yo te pondré vías seguras, orden, ley, calma y hacer negocios el que pueda. Pero tú págame. ¿Que me odias? Peor para ti. Eso era Roma. Así que Jesús le importaba un comino a Poncio Pilato. Pero no necesariamente tenía que ser un revolucionario en el sentido que cree la gente. Saca la espada y llevo 200 hombres y voy a derrotar a los 1.000 o 1.200 soldados romanos que estaban en Pascua en la Torre Antonia, que era una fortaleza impresionante, Claro. que tenía torres de 40 o 60 metros. Vamos, de risa, ¿no comprendes? Ujú. O vienen los ángeles de Yahvé, no hay nada. Lo que esperaba Jesús después de fracasar en Galilea, y fracasó, porque dijo, ay de ti, Cafarnaúm, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, que no has hecho caso a mi mensaje. Cuando llegue el día del juicio final, a ti Dios te tratará peor que a Sodoma y a Gomorra. Y eso lo tienes en Lucas 10:31, por ahí. Eso es el fracaso de Jesús. No convenció a la gente en Galilea. ¿Tú crees que Jesús era tonto? No lo era. No se fue a Jerusalén para que lo mataran. Aunque el Evangelio diga, yo soy un profeta y yo sé que no hay profeta que no vaya a Jerusalén, que no lo maten. Eso lo tienes en Lucas 13. Bueno, quizás él no era tonto y probablemente pensaba que un incordiante, o sea, un molestón como Jesús, pues hombre, se jugaba la vida. Pero no fue a Jerusalén a jugarse la vida. Eso es propio de tontos y Jesús no era tonto, ni mucho menos. Él fue a Jerusalén convencido del apoyo de Dios y fue a ver el gran milagro de Dios que en todos los tiempos, incluso ahora, la instauración del reino de Dios tendrá lugar en Jerusalén. ¿Tú sabes por qué? Eso la gente tampoco lo piensa. ¿Por qué hay tantas tumbas del siglo I fuera de la muralla, entre la muralla, cuando todavía estaba en pie el templo, y el monte de los olivos? Fíjate, imagínate, y si no, que se lo imagine la gente, un plano de Jerusalén, ¿no? Y se ve el templo, luego el torrente Cedrón, y luego sube el monte de los olivos, ¿no? Y ahí hay espacio. Eso está lleno de tumbas en el siglo I. ¿A qué no sabes por qué? Cuente. Pues porque los judíos de fuera iban a Jerusalén, morían allí, se hacían enterrar allí, para que cuando Dios, según Zacarías 14, pusiera su pie en el monte de los olivos, se partiera el monte de los olivos en dos y desde allí Jesús iniciara la procesión triunfal hacia Jerusalén y se instaurara el reino y allí resucitaran todos los judíos justos. Ellos que estaban al lado de Jerusalén resucitarían los primeros. Ajá, Por porque eso hay se iban a tantas enterrar tumbas ahí. allí. Claro. Porque ellos creían y pagaban lo que fuera por ser enterrados allí. Esa es la mentalidad de los judíos. Y todo eso hay que saberlo para entender a Jesús.
No se puede entender a Jesús como hace la mayoría de los telepredicadores y los evangélicos, bueno, y los católicos también muchos, que cogen a Jesús, cogen una frase, ¡hala! Lo aplico al mundo de hoy Claro. como si tuviera una vigencia. Pues no. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y es el error que cometen, que aplican todo, todo el contexto histórico antiguo de aquella época, de aquellos siglos, y lo traen acá, a Latinoamérica, a estos tiempos, a estos gobernantes, a esta situación. Y si se Nada que ver. pudiera aplicar, y no se puede aplicar. Es otro mundo y tal. Tú lo que sí puedes aplicar, digamos, podrías aplicar las leyes morales de Jesús. Pero ojo, si viene la policía de Piñera, ¿no? Y te pega una bofetada, según el sermón de la montaña, tú tienes que poner la otra mejilla para que venga el siguiente policía y te pegue por la otra. Es una ley inaplicable. Claro que sí. Es una ley exagerada. Jesús era muy buen orador y los oradores buenos muchas veces son muy exagerados. Cuando Jesús dice el amor a los enemigos, se refiere fundamentalmente a los enemigos israelitas, no al mundo entero, no a los paganos, a los de Israel. Y ahí sí, si ves que uno se puede convertir y uno te hace una injusticia, pero como es un hermano judío, pues puedes aguantar. En los momentos en que tú crees que Dios va a arreglar este mundo, si te pega una bofetada en una mejilla, bueno, pues puedes aguantar y ponerle la otra. Pero eso no se aplica en una sociedad que pueda subsistir. ¿Tú crees que se puede aplicar? No, imposible. Que venga un... Y este otro que dice, si viene uno y te roba tu túnica, ya sabes, un judío, sobre todo el varón, probablemente llevaba debajo una especie de taparrabos y una mujer igual, pero luego tenía una túnica, perdón, sí, y luego un manto. Ese era el vestido, 2 prendas de lana. No había ni camiseta, ni ropa interior, ni nada. O sea que te ponías la ropa de lana encima, que eso debía de picar un montón, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues así era. O a lo mejor es posible que hubiera una túnica de lino por debajo, pero a lo mejor era gente que tuviera muchísimo dinero. O una sábana fina o algo así, pero eso era muy raro. Pero el común y corriente era la túnica y la manta. Y sí, y el manto, dice, el manto, no una manta, sino un manto, ¿no? Que a lo mejor es como un poncho, como un poncho o algo así, que te lo metes por la cabeza, pero bueno, o es un manto que te envuelve, ¿sabes? El poncho, bueno, yo lo estoy diciendo un poco en plan de broma porque en Judea no había ponchos, ¿no? ¿Entiendes? Pero vamos, es para entendernos, era un manto que te servía para taparte y abrigarte, ¿no? Y dice, te viene un señor y te quita la ropa interior, aparte de que te deja prácticamente desnudo, ¿no? Y encima tú coges y se te lleva la túnica, te deja casi desnudo y tú vas y le entregas el manto también. ¿Eso se puede aplicar en la sociedad? Imposible. No se puede. No. No se puede. Luego, esa moral de Jesús, digamos, es una moral extrema, exagerada. Claro, es como decir que viene el ladrón y te lleva el celular. Espera, ladrón, te entrego también la billetera, los documentos, la cartera, el dinero, todo. Todo, y te lo llevas. Bueno, pues eso es una buena traducción. O sea que ese pasaje no se puede aplicar, es para algunos especiales, a lo mejor, ¿no? De aquellos que eran colegas de Jesús e iban a predicar que viene el reino, convertíos, que el reino viene enseguida, en esta generación. En fin. Ay, profesor. Jesús es otra cosa. Claro que sí. Ahora nosotros nos despedimos para la gente, para
cortar este video y sigo con usted hablando otro ratito más. Así que, bueno, me despido de los amigos que ya pronto van a ver este video editado y le agradezco a usted, profesor, por la paciencia, por la confianza para poder conversar conmigo, para explicarme, resolver estas dudas que surgen a través de redes sociales. Bueno, pero es que tú no eres tú sola. Tú eres tú y tu gente. Claro que sí. A través de ti veo también a más gente. Y Sí, eso es somos muchos. importante. Sí. Muchas gracias, profe. Gracias a todos. Dale.